Muy buenos días, queridos amigos y amigas. En este día, miércoles de la quinta semana del tiempo ordinario, la liturgia de la palabra nos presenta hoy del libro del Génesis, capítulo 2, versículos 4b al 9 y del 15 al 17. El Salmo 103. Bendice, alma mía, al Señor. Y del Evangelio según San Marcos en el capítulo 7, versículos 14 al 23. Nos dice el texto del Génesis: Cuando el Señor Dios hizo la tierra y el cielo, no había todavía en la tierra ningún arbusto, ni brotaba hierba en el campo, porque el Señor Dios no había enviado aún lluvia sobre la tierra, ni existía nadie que cultivara el suelo. Sin embargo, un manantial brotaba de la tierra y regaba la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz un aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. El Señor Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y en él puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos de ver y buenos para comer, así como el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que cultivara y lo guardara, y dio al hombre este mandato: puedes comer de todos los árboles del huerto, pero no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si comes de él morirás irremediablemente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tenemos hoy el comienzo de la lectura del segundo relato de la creación. Y uno dice, pero si ya nos han dicho, ¿por qué de nuevo? Es que tiene dos visiones. El primero es una visión muy sacerdotal del culto, y este aquí es mucho más de la agricultura. Por eso lo pone enseguida al hombre en el jardín para que lo cultivara. Esa es la tarea. Es una visión mucho más agrícola. La otra era litúrgica, sacerdotal. Pero lo interesante de esto, de este relato, es que el Señor formó al hombre en un desierto. No había nada. Nos dice el texto de manera tan bonita que no había nada sobre la tierra, era desértica porque no había hecho llover, no había agua. Y sin embargo, después aparece una naciente que riega el jardín, y en ese brotan árboles que el Señor ha creado, y el Señor forma al hombre del barro, pero con una particularidad: le da el aliento de vida, le da el aliento, es el hombre, es el varón único, solo. Y finalmente lo coloca en el jardín. Y este jardín tiene árboles frutales, tiene el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, y otros árboles apetitosos para ver y buenos para comer. Y eso es la particularidad muy especial. Al hombre le dio la capacidad para discernir, para ver qué es lo que se puede y no. Del resto de los animales no se habla de eso. Por eso
lo saca del desierto y lo coloca en medio de un jardín extraordinario para que lo trabaje y lo guarde justamente. Y guardándolo puede disfrutar de esos, puede comer de todo tipo de árboles, incluso del árbol de la vida, que permite superar la mortalidad, pero no del árbol de la ciencia del bien y del mal, pues moriría. Es un regalo de Dios y está condicionado a la obediencia y a su mandato. Entonces uno dice, pero entonces Dios es mezquino. Pues es justamente el hombre entra en la dinámica y eso es lo que el autor de este texto o los autores de este texto percibieron. No somos seres arbitrariamente que podemos decidir sobre nosotros. Dependemos de un mandato, dependemos de eso. Por eso, este relato pintoresco de la creación, donde la palabra de Dios nos enseña que Dios creó al hombre como pura criatura y después lo elevó a una categoría superior que le capacitara para tener relaciones amistosas con él. Incluso, como veremos más adelante en los textos de los días siguientes que vamos a ir leyendo, entrar en una relación de cercanía con Dios. Dios entra en una relación estrecha con el hombre, no para condicionar al hombre, sino justamente porque tiene la capacidad de entablar esta relación hermosa con su criatura. Creador y criatura se relacionan amistosamente. Por eso, vivir y comer son desde el punto de vista antropológico dos realidades muy próximas. Lo mismo podemos decir del conocer. El hombre tiene hambre de alimento, así como hambre y sed de conocimiento. Ahora, debe ponerse un límite a ese deseo omnívoro de conocimiento. Esto nos enseña hoy la lectura, para no ser autodestructivo. ¿Y cuántas veces el hombre, queriendo superar esta realidad del límite, finalmente se destruye a sí mismo? Realidades de guerras, realidades de bombas, realidades de otras especies de mal que cuando se extralimita, justamente en lugar de ayudar a crecer, destruye. Pidamos a Dios la gracia de entrar en la dinámica de saber obedecer el proyecto y el plan de Dios y aceptar con alegría nuestros límites. Que el Señor los bendiga, nos acompañe hoy siempre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un feliz día.